Hola, buenas Israel, veo que estás por ahí conectado también. Pues nada, si te Oh, parece, le dejamos 2 minutillos ahí por si hay alguno que entre ahí a última hora y nada, empezamos en breve. eh, perfecto, cuando queráis, no tengo prisa. Gracias de nuevo a vuestra colaboración con esta propuesta, que, bueno, seguro que fueron interesantes los casos por lo que comentaron por la mañana. Pero, bueno, estarían ahí con la intriga de ver cómo lo resolvéis. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Va a ser interesante. Pues eso, nada, les damos 2 minutillos y empezamos en breve. Gracias. Perfecto, gracias Alejandro. Bueno, pues nada, si te parece empezamos, porque más o menos está estabilizado ya el número de asistentes, ya dimos 2 minutitos ahí de margen, así que todo tuyo, muchas gracias. Perfecto, gracias Alejandro. Vale, pues nada, comentar un poco lo de por la mañana. Si tenéis alguna pregunta, ya sea de la sesión de por la mañana, de cualquier cosa que se os haya ocurrido, preguntas para mí a nivel personal, técnicas, lo que queráis, me interrumpís, me lo decís ahora, me escribís o luego al final, ¿vale? Como queráis. Recopilo un poco entonces. Esta mañana lo último que hemos hecho, la fase 3 que yo he llamado, era la parte de los ejercicios, que os había compartido un repositorio, que había 3 ejercicios, y la idea para esta última sesión sería resolverlos. Y bueno, resolverlos, explicarlos y si tenéis alguna duda, alguna cosa, pues que lo podríamos ver incluso también si queréis en tiempo real. Entonces, voy a compartir pantalla de nuevo, voy a explicar un poco, porque esta mañana no expliqué lo que era cada cosa y voy a pasar también a la parte de la solución. Luego también subiré al repo la solución, que todavía no está subida. Son 3 ficheros al final. Yo los tengo en mi local, pero no los he subido. Así que, pues eso, lo subo luego, lo subo aquí en directo, como veamos, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vale, pues quiero que ya lo veáis, ya lo veis. Entonces, lo dicho, voy a repasar un poco e ir más al detalle de los ejercicios y pasamos, cuando resumamos cada uno, vamos a la solución también, ¿vale? Entonces, retomamos un poco. El primer ejercicio era hacer una imagen de Docker, bueno, crear un contenedor que contuviera el servidor web Nginx. Y para ello, pues eso, teníais que crear el fichero Dockerfile, hacer el Docker build, el Docker run y nada, que mostrara una página web. Entonces, vamos rápidamente, porque no hay mucho que enseñar aquí, pero vamos, como ya os enseñé por la mañana, este index.html ya os lo daba yo ya hecho, es un contenido estático de una página web que lo único que hace es mostrar, si no recuerdo mal, bueno, con el logo de Nginx, la hora, no me acuerdo, la hora, la ruta que estás usando y creo que la dirección donde está corriendo, la dirección del contenedor. La dirección, mejor dicho, el nombre. Entonces, bueno, esto tampoco tenéis que entenderlo, simplemente que es el fichero que hay que servir con el servidor web. Y ahora voy a explicar la parte de la configuración, ¿no? La parte de la configuración, tampoco vamos a ir mucho al detalle de cada uno de los parámetros, o si queréis podemos ir, pero vamos, yo creo que no es ahora mismo lo interesante. Lo que hacemos aquí es configurar el servidor web. Lo más importante aquí son estas 2 líneas, ¿no? Por una parte es dónde está la ruta
que va a usar para cargar los ficheros web para el servidor web. Y la segunda línea que estoy señalando, la línea 6, sería la parte que va a buscar dentro de este directorio de arriba, es los ficheros que va a buscar dentro del directorio para cargarlos vía web, ¿no? Yo creo que son las dos opciones, los dos parámetros más importantes, ¿no? Bueno, obviamente también estas líneas, que es para decirle que el servidor web va a funcionar en el puerto 80 por IPv4 y el puerto 80, pero por IPv6, temas de redes y direccionamiento y todo esto. Y luego, bueno, esto ya más configuración más interna para el tema de la caché, el Spires y el resto es para coger los datos que se mostrarán en la web, que son variables de entorno que se levanta directamente cuando el contenedor levanta. Entonces, dicho esto, voy a compartir el Dockerfile, voy a hacerlo más grande. También, bueno, pensándolo ahora mientras comía, me gustaría daros 2 minutos de contexto sobre el tema de Docker, que si no lo habéis tocado, pues puede que os haya complicado o habéis estado más tiempo leyendo la documentación más que haciendo, pero básicamente el Dockerfile es la forma que tú puedes crear las imágenes de Docker en este caso para luego correr un contenedor, ¿no? Y luego yendo un poco más allá, un contenedor es una forma, entre comillas, hablando muy rápido, de virtualizar, aunque no es real, pero bueno, para que lo entendáis un poco mejor, una forma de virtualizar entornos o virtualizar contextos y podáis correr diferentes cosas dentro de estos contenedores. Entonces, retomando el Dockerfile que os decía, como veis, al final es muy sencillo. No es, como os decía por la mañana también, no es la única solución que hay, sino que esa es una de ellas, una que he pillado por internet o no sé si la he modificado o la he creado, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, que al final son 5 líneas y voy a explicarlas un poco. En la primera línea, el contenido del Dockerfile siempre o casi siempre en la primera línea es qué imagen de Docker va a cargar, ¿no? En este caso, el propio proyecto de Nginx tiene sus propias imágenes, ¿no? Os voy a enseñarlas aquí. A ver. Esta ya la tenía preparada, pero bueno, vamos rápidamente. Como veis, aquí dentro del proyecto Docker Hub es un sitio, un repositorio de imágenes de Docker, es el oficial, por decir así, de Docker, pero luego también hay muchos que no son de la propia compañía de Docker, ¿no? También puedes meter los ficheros en GitHub, en GitLab, los ficheros no, los contenedores, las imágenes, mejor dicho. Puedes meterlos en diferentes proveedores, incluso AWS, Google también tiene sus registries, su nombre técnico es el Docker Registry. Entonces, bueno, en este caso es como un marketplace o un sitio donde puedes buscar diferentes imágenes y en este caso es la imagen de la empresa propia de Nginx. Como veis aquí también es una imagen oficial, o sea que es la empresa de verdad. Y aquí podéis ver todas las imágenes que existen, ¿no? Bueno, que están creando ellos. Como veis, hay un montón. Y yo he elegido pues una imagen simple porque así tarda poco en cargar y demás. Pero vamos, si estuvierais desarrollando para alguna cosa en concreto, pues para Perl, para no sé qué más hay por aquí, pero bueno, imágenes pequeñitas Alpine, habrá por aquí imágenes grandes con Debian, con Ubuntu. Entonces, bueno, hay que elegirla y la que mejor os venga. Retomando el Dockerfile, aquí yo he elegido del proyecto de Nginx, he elegido la mainline Alpine, que es una imagen base y que su core por atrás es Alpine. Que para dar más contexto del todo, Alpine es una distribución muy pequeñita de Linux, que es de las más comunes a la hora de usar con contenedores. Es de un proyecto por ahí que han hecho y es una imagen muy pequeñita que ocupará unas 20 megas, 25, dependiendo un poco lo que metas. En este caso más, porque mete Nginx, pero la imagen base de Alpine creo que está en 12, 15 megas únicamente, tiene lo básico. Vale, entonces, como os había dicho antes, por una parte está el fichero de configuración y por otra parte está el fichero HTML.
Entonces, lo primero que hago aquí es el comando run, como su propio nombre indica, va a correr un comando. En este caso estoy borrando todos los ficheros y configuración que hay dentro. Por defecto, mete un fichero que es el default. No habría problema en este caso, porque iba a correr igual, pero bueno, por costumbre o por experiencia o llamarlo como queráis, suelo borrar para que solo use el fichero de configuración que voy a añadir en la siguiente línea. Entonces, esta línea, la 3, lo que hace, como os he dicho, es borrar toda la configuración que hay dentro de Nginx, porque la voy a añadir yo, la única configuración que quiero que haya dentro, que es la línea siguiente. En este caso es como si fuera un comando de copiar, ¿no? Es primero el origen y al final el destino. Entonces, con el add añadimos, en este caso es la configuración que tenemos dentro de la carpeta conf, que es la configuración de Nginx, y lo metemos dentro del contenedor, que es la ruta por defecto, dentro de la imagen, que es la ruta por defecto, donde se guarda la configuración de Nginx, que es la que he borrado anteriormente. Y luego la última línea, por defecto, hago otra adición, otro añadido, que copio el HTML, y si os acordáis, cuando os he enseñado el hello.conf, que la ruta donde tiene que cargar los ficheros es la de user-share nginx HTML, entonces estoy copiando el fichero index, que está dentro de src, como hemos visto antes, lo estoy copiando a lo que es la ruta donde va a cargar los ficheros. ¿Vale? Entonces, esto sería el Dockerfile. Ahora, los siguientes pasos, voy a hacer un build, voy a hacer un run y vamos a comprobar que de verdad funciona. A ver si el efecto demo funciona. A ver, voy a hacer esto muchísimo más grande para que lo veáis. A ver cómo era esto. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vale. Esta es la carpeta, el repositorio que os he dicho, que os he compartido anteriormente. Voy a meterme en la carpeta de Nginx, la carpeta del primer ejercicio. Y lo que voy a hacer es, usando este Dockerfile, que es el que acabo de compartir aquí desde Visual Code, como os he dicho, voy a hacer el build y luego el run. Entonces, creo que lo tengo de ayer o de estos días. Voy a ver si no lo escribo. Mira, lo tengo por aquí. Entonces, los comandos para hacer el Docker build, en el README ya daba algún consejo, alguna pista, lo que fuera. Básicamente es primero el build, Docker es el comando para ejecutar la tarea. El build es el argumento o la opción que va a ser, que en este caso, pues build. -t es para ponerle un nombre, que en realidad es tag. Estamos tagueando la imagen que vamos a crear. Le ponemos el nombre, aquí lo podemos poner el nombre que queramos. Voy a ponerle un nombre porque ese ya lo tengo. Entonces voy a añadirle lo de la parte de demo y el punto final es para decirle el contexto. Es decir, en este caso, dónde está el Dockerfile y cuál es el contexto. Entonces, si le doy, dejarme arrancar Docker, que no lo he arrancado. Un segundo. Vamos a darle otra vez. Vale, entonces está haciendo el build. Estoy viendo aquí, vale, bueno, ejecuta los comandos, pues es un poco ilegible, pero vamos, hace el pull de la imagen, que está de esta imagen, hace el run, hace el add, hace el otro add, y luego pues crea todas las layers, las capas, y entonces, bueno, va creando la imagen hasta que finalmente crea el nombre de lo que le he dado 01 en Nginx Demo. Y por defecto, siempre, si tú no le pones un 2 puntos algo, que es el tagging, va a añadir latest. Si yo en el comando que acabo de hacer aquí le hiciera, lo puedo hacer otra vez, lo puedo hacer demo otra vez, va a hacer la misma imagen, pero lo que va a crear es, en lugar de latest, que es el por defecto, va a crear el tag que yo le ponga. Esto es muy común para, por ejemplo, versiones, ¿no? Por ejemplo, esta versión 1.0. Se genera otra versión 1.1. O podemos ir con semantic version 1.1.1 o lo que sea. O también es muy común usar el hash del Git. Cada commit tiene un hash, que es una línea así parecida a esta, bueno, de larga. Entonces, lo que es muy común es darle a la imagen el último commit que hay en el repo. Pero bueno, para esta demo tampoco os voy a liar. Vamos a usar el latest. Y entonces debería tener aquí un Docker Run. Vale. Ahí. El Docker Run, que es demo. Entonces, ahora mismo estamos ejecutando otra vez el comando Docker. En este caso, el argumento de la opción es run, que es para correr la imagen.
para arrancar un contenedor con la imagen. El "-p" es para los puertos. Esto depende si tienes Windows, Linux, Mac, cambia un poco, pero yo tengo Mac ahora mismo y aquí hay que decirle que un puerto local de mi máquina haga ¿cómo decir?, el match o haga el puente, el mapping con un puerto dentro del contenedor. En este caso, como os he enseñado antes con el fichero de configuración de Nginx, va a levantar en el puerto 80, entonces el container en el puerto 80 va a tener el Nginx. Entonces yo lo que le digo con este comando es que mi puerto 80 de la máquina local sea el puerto 80 de la máquina del container. Aquí podría decir que en lugar del 80 fuera el 8000, que lo podemos poner si queréis, vamos a dejar el 80. Y luego por el final es qué imagen voy a arrancar, ¿no? En este caso es demo. Por defecto, como os decía antes, va a arrancar latest, pero si nosotros quisiéramos arrancar demo, que también ha creado, la podríamos arrancar, o la imagen que nosotros quisiéramos. Entonces voy a arrancarla, a ver si todo funciona. Es que ya la tengo corriendo, dejadme un segundo, que mate una. Vale, volvemos otra vez. Es que ya lo tenía corriendo de cuando preparé todo esto. Entonces, volvemos otra vez con el RAM. Lo que hace es coger la imagen que acabamos de generar y la va a arrancar y va a mapear los puertos del 80 al 80. Todo esto es login de Docker, de Nginx, y al final estos son los logs de que el Nginx está funcionando. Entonces ahora, si voy a hacer esto un poco para allá, aunque bueno, está un poco grande, pero creo que se va a ver. Esto lo hago para acá. Y si yo ahora voy a localhost, como veis por una parte, a la izquierda se ha visto una petición que ha llegado desde esta IP a esta hora, que es ahora, con mi navegador, y más información, a DOM 200, es un log común o típico de un servidor web. Y luego lo interesante, lo que os decía, el HTML, el index HTML que os he compartido, es lo que está cargando, ¿no? Al final carga una imagen, la dirección que os decía antes, el nombre del servidor, que en este caso es el nombre del contenedor, la fecha y la URI. Incluso si aquí arriba, en lugar de localhost, ponemos localhost /hola, pues aquí va a poner la URI, que es /hola. Esto es para debugging, para pruebas, para test y todo ese tipo de cosas. Y entonces, contra yo más vaya actualizando, como veis, en los logs, pues va mostrando aquí las peticiones. Y eso sería lo que es el primer ejercicio. Al final, eso es. Ahora mismo en mi local tenemos, por resumir, en mi local tenemos funcionando la imagen que hemos generado previamente, la hemos arrancado y con el navegador hemos ido directamente y hemos arrancado el contenedor y hecho una prueba para ver qué responde. Y aquí, como os decía, podemos hacer variaciones de que en lugar de que cargue esa, podemos cargar la demo, y en lugar del puerto 80 podemos decirle 8000 y ya está ocupado el 8000. Bueno, tampoco lo pongo, pero vamos, para que sepáis que también debería funcionar, porque tendré algún contenedor por ahí corriendo. Entonces, damos por acabado el ejercicio 1, lo de siempre. Si tenéis alguna duda, me decís ahora, después, me la enviáis o lo que queráis. Sé que ha sido bastante rápido y así parece sencillo, pero cuando te enfrentas con ello, con el papel en blanco, es mucho más complicado, ¿eh? No os quiero decir que esto sea muy sencillo, ¿eh? Al contrario. Alguna pregunta que tengáis, recordad que el chat no lo podemos leer, pero bueno, si no, levantáis la mano, abrís el micro y preguntáis directamente sin problema. De momento parece que no tenemos ninguna consulta. Perfecto. Voy a matar los contenedores que os decía antes para el ejercicio 2. Damos 10 segundos por si alguien se anima y si no pasamos con el ejercicio 2. Vale. Pues ya está preparado. Vale, pues vamos con el ejercicio 2. Retomamos la web, el repo, perdón. Vamos con el ejercicio 2. Y lo dicho, el Dockerfile que os he enseñado, luego lo subimos, ¿vale? Luego os lo subo por si queréis revisarlo, hacer cambios o lo que queráis, ¿vale? Ahora mismo en el repo no está todavía. Vale, vamos con el ejercicio 2. Contexto. Este era ya un pasito más. En lugar de tener un contenedor únicamente corriendo con el servidor web, aquí vamos a tener un entorno que es normalmente para uso local. Docker Compose no es recomendado para entornos productivos.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es para mi entorno local, ¿no? Vamos a simular que yo estoy trabajando en un proyecto donde hay un backend, una API, hay una base de datos, en este caso un MySQL, un MariaDB y un servidor web, ¿no? Es un ejemplo real que podría ser cualquier empresa que tuviera un proyecto, una web y demás. Incluso podríamos añadir un cuarto servicio que sería el frontend. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, el caso de uso es, yo en mi local quiero probarlo antes de ponerlo en producción o quiero empezar a programar más nuevas funcionalidades o arreglar algo o lo que sea. Entonces, el caso de uso es, voy a levantarlo en mi local y cuando vea que todo funciona ya puedo hacer el commit real para que llegue a un entorno de preproducción o de producción o donde toque. Entonces, aquí voy a explicar un poco. Aquí os compartía muchas cosas, voy a explicarlas. La parte del backend es la parte del código como tal. Ya os compartía un Dockerfile que decidí compartiroslo porque es un poco complicado. Si queréis, vamos al dedo, pero yo prefería pasar a otras cosas a la solución y luego, si queréis, podemos volver. Pero básicamente este Dockerfile lo que hace es, como antes, coger la imagen, en este caso del proyecto de Python, la versión 3.10 Alpine, y lo que hace es instalar los requerimientos, que son las librerías que usa, en este caso, Flask de Python para correr la aplicación. Y bueno, luego hace más cosas, variables de entorno, instalar algún paquete como Git, como Docker, bueno, para eso, para temas de Docker y demás. Pero vamos, tampoco hay que, el objetivo del ejercicio no era entender este Dockerfile, sino que se usara para crear esta imagen. Como os decía, los requerimientos son las librerías que se usan, que bueno, es el framework de Flash, el conector de MySQL para la base de datos, y este que ahora mismo no me acuerdo para qué era, pero creo que era para el tema de algo de lo de la base de datos y conexiones, pero no me acuerdo ahora mismo. Y luego, por último, el hello.python era el Python que hace referencia al Dockerfile para que arranque la aplicación de Flask, ¿no? Aquí se conecta a la base de datos, populan datos, que crea datos por defecto, que es para la demo, y luego, pues eso, cuando arranca hace el query de estos rows, de estas tablas o de estos registros, que no me salía. Bueno, y esto ya es configuración de Python con Flash, que bueno, tampoco vamos a profundizar. Y luego también importante, que luego veréis, el tema del password. Vamos a la parte de la base de datos. Aquí, en lugar de tener un Dockerfile, porque la base de datos al final es algo simple, no vamos a modificar nada. Entonces, aquí lo que yo en el README ponía es que se usara una imagen directamente, no que se compilara un Dockerfile, una imagen nueva y demás. Entonces, aquí la única parte, ahora veremos cómo se hace esto, ¿eh? Aquí la única parte que habría que añadir a este Docker Compose es que la contraseña de la base de datos pues sea esta en un fichero de texto. Paréntesis, como os decía por la mañana, esto no es recomendado, nunca metáis contraseñas en un repositorio. Aparte, aunque yo ahora borre este fichero, podría ir a la historia de Git y volver a tenerlo, ¿no? Entonces, una vez que hagáis un commit, bueno, hay diferentes trucos, entre comillas, para borrar cosas, pero aunque luego hagáis otro commit que lo borra, siempre se va a quedar en el historial. Entonces, eso, no es recomendable, uno, tenerlo en texto plano, y dos, tenerlo en un repositorio. Y tres, por añadir, encima esto es público, entonces peor todavía. Entonces eso, solo es para la demo y para que os enseñe cómo coger ficheros de texto para crear contraseñas dentro de un Docker Compose. Y por último, en la parte del servidor web, que aquí también os daba una pista para crear el ejercicio 1, que si os fijáis, solo era coger este y añadir otra línea más, pero aquí lo que ya os daba el Dockerfile, pues acaso no salía el ejercicio 1 para que podáis hacer el ejercicio 2, y así también que lo tomaréis como pista. Y luego aquí el fichero de configuración, que es mucho más simple que el anterior, porque no necesitamos las variables, si os acordáis, del final, y aquí lo único que añadimos es el location, que hace lo que se llama el proxy inverso, para que el servidor web o el proxy inverso, como acabo de decir, vaya a la ruta donde está corriendo Python, Python Flask. Es la única diferencia o configuración un poco más extraña. Por lo demás, que escuche el puerto 80 y que el server name sea localhost. Vale, entonces vamos con la solución. A ver, vamos para aquí, que es el fichero Docker Compose. Vale,
voy a hacerlo... Bueno, vamos poco a poco. Vale, la estructura del Docker Compose se divide por servicios. Bueno, primero son los servicios, en este caso los volúmenes, el secret, que es el fichero que os he dicho, y el tema de networks. Aquí estamos un poco rizando el rizo para la demo, pero normalmente no hace falta que haya dos redes, no hace falta que haya secrets, volúmenes pues depende, pero bueno, es un poco para la demo para que veáis también cómo funcionar con Compose, con Docker Compose. Entonces vamos a ir un poco, vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar por el de backend porque es el orden que hemos seguido antes. El de backend, cuando tú haces un Docker Compose, hay dos opciones. O como veis aquí, me voy a hacer más grande el de DB. Hay dos opciones, o tirar de una imagen directamente, que es un poco lo que vamos a hacer con la base de datos, porque no va a haber modificaciones o creaciones de una imagen de Docker como tal, o la otra opción es hacer tú el propio build, ¿no? ¿Os acordáis del Docker build, -t, bla, 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 bla? Pues este Docker Compose lo va a hacer él ya íntegro, ¿no? Con este build. Entonces, eso, retomando el tema del backend, le damos el contexto que es backend, que esto es la carpeta donde se está creando, si os acordáis. El Docker Compose está en la carpeta raíz, por decir así, raíz dentro del ejercicio 2, y dentro de la carpeta raíz está la carpeta backend, que es esta referencia al contexto. El Target Builder solo es por recomendación, o sea, no es nada, es como para decir que está haciendo la imagen, pero vamos, que no es nada configurable. La parte del Restart Always es para que si hay algún problema se reinicie. Hay esta opción o la otra opción es que si hay un problema no se levante. Entonces tú te das cuenta de que algo no funciona. En este caso, para pruebas y demás y para cosas en local, normalmente es la opción que se usa para que si hay algún problema, algún error a nivel de código o lo que sea, que se reinicie y no tengas parado el servicio. Luego está el tema de los secrets, que vamos un poco a la referencia aquí abajo. Aquí hace referencia a secrets de bpassword, que lo que hace es esto es un apartado o una opción especial de Docker Compose que lo que hace es cargar o crear ficheros secrets, ¿no? Hay varias formas de cogerlo y una de ellas es usando un fichero. Aquí también hay más formas, no me acuerdo cuáles eran, creo que una es como variable de entorno, environment, bueno, hay unas cuantas formas de cogerlo, pero en este caso es la parte de cogerlo de un fichero. Entonces, se hace referencia a la carpeta DB y al fichero que hemos creado. Entonces, se crea este secret, que es el que hace referencia el servicio de backend en la parte de secrets. Luego, en la parte de puertos, lo que os decía antes, aquí estamos mapeando el puerto local de mi máquina con el puerto final donde está corriendo, en este caso, la parte de backend de Flask. Incluso si nos vamos aquí, si no recuerdo mal, aquí debería haber... Uy, tengo que cerrar eso. Aquí debería haber un sitio, que no me acuerdo dónde era, donde le decía que arrancara en el puerto 8000. Ahora mismo no me acuerdo, no sé dónde lo tengo, pero debería haber un sitio donde hace referencia a este puerto. Dejar un poco mover esto, que no puedo quitar esto. Aquí. Vale. Y luego, por último, las redes. En este caso, esto es un poco como si fuera una máquina de verdad, ¿no? Tú puedes enchufarle diferentes cables, por generalizar. Y en este caso, imaginaros que este contenedor que va a arrancar va a estar dentro de la red de backnet y la red de frontend. ¿Por qué esta separación? Porque en un entorno ideal, como os decía antes, este Docker Compose, estamos aquí dándole vueltas o rizando el rizo, pero en un entorno ideal deberías tener una red que es pública, por decir así, que suele ser, como aquí hago referencia al frontnet, pero otra red que es privada, que es la parte del backnet, que es básicamente, por ejemplo, las conexiones que la red o el tráfico que va a la base de datos debería ser un tráfico interno, porque si es externo, pues se podría haber problemas de seguridad. Entonces, en este caso, como es el backend, por una parte tiene que tener acceso a la parte de front, que es donde está el Nginx, que luego veremos, y por otra parte tiene que tener acceso a la parte de al backnet, perdón, porque está la base de datos, que ahora vamos a ver también. Y luego está el tema de las dependencias, que es básicamente que traduciendo es no arranques este contenedor, este servicio dentro del Compose, hasta que la DB, hasta la base de datos, la condición como que está funcionando, ¿no? Hasta que ya está todo funcionando. Entonces, vamos a la base de datos y aquí cambia un poco todo, como os decía,
porque en lugar de hacer un build, estamos directamente cargando una imagen, ¿no? En este caso es una MariaDB, que es un fork de MySQL, la versión 10, porque no sé, era la que tocaba, o no sé ni por qué versión van, pero vamos, podría valer entre comillas cualquiera. En este caso le decimos que le cambiamos el comando que arranca esta imagen para que arranque con este comando, que es para darle como permisos para que arranque con el password que luego pondremos, ¿no? Es un poco la forma para que pueda funcionar de la manera de conectarse con un password, ¿no? Porque hay diferentes maneras de conectarse, con certificados, con SSLs, con sockets y demás. Entonces, aquí le cambiamos el command para que funcione. Volvemos a tener aquí otra vez el restart, que os lo he explicado antes. El tema del health check es para comprobar que la base de datos está funcionando, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es un comando de MySQL que cuando devuelva un OK, lo que hace, cuando devuelva 5, en este caso, 5 retries, 5 veces OK, en un periodo de 3 segundos por cada uno, va a darlo como bueno. Si alguno de esos test da por fallido o si al cabo de 5 retries da por fallido, el contenedor va a acabarse por culpa del restart always, o sea, va a acabarse y por culpa del restart always va a reiniciarse y va a volver a intentarlo, ¿no? Podría haber un montón de problemas que se podrían dar, pero en este caso espero que funcione, así podáis verlo. Y por último, el start period es para que darle un poco de chance en ese sentido para que empiece, ¿no? No es para que cuando yo le dé que empiece todo, que ya empiece a hacer el check, porque en arrancar la base de datos, en hacer el insert y tal, tarda un poquito. Entonces, lo que hacemos aquí con el start period es, vale, empieza la base de datos, pero no empieces a hacer el health check hasta que no pasen 30 segundos, ¿no? Eso es un poco lo que es este comando. Luego tenemos otra vez el tema de los secrets, para cargar los secrets. Aquí tenemos una cosa nueva que es el tema de los volúmenes, que es un poco como lo que enseñaba antes. Los volúmenes hacen referencia a otro parámetro que son los volúmenes, y en este caso dbData, que lo que hace es crear un volumen, que es una cosa interna dentro de Docker, que lo que hace es el volumen de Docker, lo que hace es mapearlo con la ruta del contenedor var blip MySQL. El tema de los volúmenes es porque tú por defecto, cuando tú arrancas un contenedor, por ejemplo, en el caso antes de Nginx, imaginaros que yo arranco el contenedor, puedo entrar al contenedor, hago un cambio y muestra otra cosa el index, por ejemplo. Si yo mato el contenedor o separo el contenedor y vuelvo a arrancar, no va a arrancar con esos cambios, porque esos cambios se hicieron en caliente. Entonces, no van a no ser que cree otra imagen con esos cambios, no se van a mantener. Entonces, para ello se hacen los volúmenes. El ejemplo que estamos viendo aquí es para la base de datos, ¿no? Al final, lo que queremos es, si queremos ir añadiendo datos o borrar o lo que sea, lo que tenemos que crear es este volumen para que persistan estos datos hasta que yo quiera eliminarlos. Entonces, si yo aquí, este contenedor se reinicia, el contenido de esta carpeta, que en este caso son todos los datos del MySQL, van a mantenerse hasta que yo haga no me acuerdo del comando, docker volume rm y el nombre de bdata, creo que es. Entonces, hasta que yo no borre el volumen a mano, no se van a borrar. Luego tenemos la parte de network, que ya he explicado antes. En este caso, la base de datos, como son datos sensibles, va a estar en la backnet, en la interna, por decir así, en la privada. Y por último tenemos, bueno, el tema de los environments, que es aquí para darle, para que la imagen funcione con estas variables de entorno. Entonces aquí la variable de entorno de MySQL Database es sample, o sea, es el nombre que le va a dar la base de datos, y es el fichero que va a coger para cargar, como el usuario root de MySQL, pues va a cargar el fichero que hemos creado previamente. Y aquí rápidamente, que me acabo de acordar, para enseñaros también, volvemos otra vez al hubdocker.com. Vamos a buscar la imagen porque os quería enseñar de que todas estas variables de entorno deberían estar en lo que es la documentación, ¿no? Al final he cargado MariaDB, si no me equivoco. He cargado MariaDB, ¿no? Sí. Vale. Entonces aquí también lo mismo, es la imagen oficial, que es muy importante. Y aquí, si nos vamos a documentación, normalmente hay un apartado donde habla de las variables de entorno. Ahora mismo no encuentro. Estaría por aquí.
Dame un segundo que lo encuentre. Ah, mira, variables de entorno, aquí están. Hablan de, bueno, random password, el hash del password. Se le puede pasar diferentes formas la contraseña, como os decía antes. Entonces, bueno, lo normal es, vale, voy a usar esta imagen, pues la estudio un poco, me leo la documentación y voy a ver cómo funciona para ver un poco qué opciones puedo usar, ¿no? Eso es un poco la recomendación. Entonces, volvemos a lo que es el Docker Compose. Y por último, el expose, que es para exponer los puertos, al igual que hemos hecho antes otros puertos, ahora estamos exponiendo los puertos por defecto y otro puerto que no me acuerdo ahora mismo, que creo que es algo de administración y tal, pero vamos, que es para exponer los puertos si me quisiera conectar directamente a este container, que en este caso no hace falta. Por último, la parte de Nginx, esta es más fácil. Estoy otra vez haciendo el build de la carpeta Nginx, como os he enseñado antes con el backend. Vuelvo a retomar el restart, los puertos que mapeo, la dependencia que está con el backend y por último el network que está solo en la front, porque el Nginx no va a acceder a la base de datos, entonces por eso no hace falta que esté en el backend. Entonces, lo del depends on es muy importante porque si os fijáis, el orden sería, primero, arranco la base de datos porque no tiene ninguna dependencia. Luego, cuando arranca la base de datos, ya está todo funcionando, va a arrancar el backend. Y por último, cuando el backend está funcionando, va a arrancar el servidor web, ¿no? El Nginx. Entonces, todo esto va a arrancar lo que es el proceso, el proceso con todo. Entonces, voy a la terminal otra vez. Vale, y el comando ahora mismo es docker compose app. Esto lo que hace es coge el fichero docker compose YAML, lo lee entre comillas y lo que va a hacer es levantar todos los servicios y todas las instrucciones que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, lo primero que hace es bajarse la imagen. En este caso no tenía la imagen de MariaDB, se la ha bajado, ha tardado nada, unos segundos. Está haciendo todo el tema de los build y ahora estos son los logs de lo que ya es el entorno corriendo. En este caso, primero ha arrancado la base de datos, ¿os acordáis de las dependencias? Luego ha arrancado el backend, que ya está funcionando. Y por último, debería arrancar el Nginx si no ha arrancado ya. Vamos a ver si ha arrancado ya, porque igual no tengo logs, localhost. Vale, entonces, aquí, como veis, ha llegado estas dos peticiones. Bueno, uno es el favicon y otro es la petición a get. Entonces, esto por detrás, si sois curiosos, si queréis ver un poco lo que hace simplemente, bueno, os enseño rápidamente, pero lo que hace básicamente es una consulta a la base de datos y se trae todo lo que haya, creo que es este. Se hace esta consulta y se hace todo, es como estamos simulando como un blog y se trae todos los títulos de todo lo que haya en la base de datos. Entonces, ahora, si fuéramos a la base de datos, que tampoco voy a liarme, pero podríamos ir, debería haber estos registros, estos 4 registros, podría hacer un insert, agregar uno nuevo, se vería aquí y todo esto. Pero vamos, que prefiero pasar al último ejercicio que tiene un poco más de chicha y así lo vamos viendo. Y creo que con esto damos por finalizado el ejercicio 2. Juraría, no, creo que no se me ha olvidado nada. Vamos aquí al Docker Compose, no. Vamos. Y lo dicho, si aquí yo ahora lo paro, no estoy borrando los contenedores, sino que los estoy parando. Si ahora lo vuelvo a arrancar, la base de datos no se ha tocado, no se han añadido datos, o no se debería. Aquí. Sino que, como os decía antes, usando el volumen, lo que hace es mantener estos datos de la base de datos. ¿Alguna pregunta para esta parte del segundo ejercicio, Docker Compose? Sé que son muchas cosas y demás, pero vamos, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, me decís, y si no, paso al último ejercicio, que es el que más, por decir así, chicha tiene. ¿Alguna duda, alguna pregunta o damos paso al siguiente? Vamos ahí 10 segundos por si alguien se decide y si no, nada, arrancamos con el último ejercicio. Voy preparando. Vale, pues eso, voy a continuar un poco con la última parte. Tenemos 20 minutillos o un poco menos para ver si así dejar tiempo a preguntas.
Recapitulando, la tercera parte, como os decía, era como el punto extra, era como el top, que era básicamente era crear un pipeline, en este caso en GitHub Action, que lo que va a hacer es cargar el Action local, que es este que teníamos aquí, que os enseñé antes, y lo que debería hacer es correr el pipeline, arrancar la imagen que se genera previamente y no recuerdo qué hacía, mostraba la fecha, si no me equivoco. Hacía así el usuario y la fecha. Entonces, voy a explicar primero los ficheros y luego vamos con la solución. El Dockerfile, como veis aquí, es muy sencillo. Uso otra vez Alpine, que como os decía es de las imágenes más usadas y que menos pesan. Y lo único que va a hacer esta imagen es mostrar por pantalla, por decir así, el contenido del entry point. Entonces, para ello, primero hago el copy del fichero y luego le digo que el entry point de esta imagen, que no por defecto no es entrypoint.sh, entonces lo que hago es decirle cambiárselo o hacer un sobreescribir el entry point para que sea este. Entonces, si vamos al entry point, es un script en bash muy simple que lo que hace es un eco del $1, que es una frase que le pasamos con el action, que ahora os lo enseño. Guardamos en una variable la hora y le hacemos un eco a la hora a esta variable de GitHub para que el action lo muestre. Si vamos al action, que es todo esto que estábamos viendo, esto es un action, creo que se llama exactamente un action privado, que es en lugar de usar los action públicos, pues hemos, para darle una vuelta más, como no, hemos usado un action privado. Y como os decía, aquí lo que vamos a pasarle el input al base script, al shell script que hemos visto, le dice, bueno, si no le pasas ninguno, va a pasar, si no me equivoco, wall, y luego en el time, bueno, va a pasar una descripción y va a pasar el contenido del fichero del entry point que hemos visto. Y aquí lo que le decimos es que uso Docker, que la imagen sea el Dockerfile, que es el que hemos visto previamente, y los argumentos es lo que le pasa, ¿no? El inputs who to grid, que es el inputs who to grid, y le pasa los argumentos, que por defecto va a ser, si no me equivoco, wall. Entonces, vamos con la solución. Vamos a la parte... En el README os decía el fichero que había que crear. A ver, que quite esto. Aquí. Aquí lo que hacemos, voy a explicar un poco cómo funciona o cómo es la sintaxis de los pipelines de GitHub, de Actions. Básicamente, con el primer parámetro o la primera opción le decimos cuándo se va a ejecutar este pipeline, este workflow, que es básicamente en todos los push que hagamos, ya sea la rama que sea bueno, si es una rama, o sea, un commit a una rama u otra, cada vez que hagamos un git push se va a ejecutar. Y luego, el job que va a hacer, que en este caso lo he llamado Hello World Job, este es el nombre del job. Lo que vamos a hacer es, el primer comando es dónde va a correr. Aquí es una imagen o una máquina, por decir así, un runner, o no sé cómo se llama exactamente en GitHub, pero donde va a correr es una Ubuntu, en este caso se llama Ubuntu Latest. Aquí podríamos poner Debian, Windows, Mac, o sea, lo que GitHub permita o esas imágenes que tengan. Luego le damos un nombre a esta tarea y luego ya vienen los steps, ¿no? El primer step que hacemos es el checkout para coger la action que hemos creado, que os he enseñado previamente. Y lo segundo que hace es usar esta action, ¿no? Le damos el ID de hello, le decimos dónde está la ruta y por defecto coge el nombre de action.yaml, que es el nombre por defecto. Aquí, si os fijáis, le pasamos por parámetro, que antes por defecto era hello, si no me equivoco. ¿O cuál era? Dejar un segundo, que no me acuerdo. Aquí. El de por defecto es wall, pero lo estamos sobreescribiendo para que sea mona de Octocat, que es lo de GitHub, por si tenéis curiosidad. Entonces lo modificamos con esta entrada y por último cogemos la variable que hemos creado previamente, si os acordáis, que era el output time, vamos a mostrar la hora. Entonces, lo que va a hacer esto es... voy a hacer un push para que veáis que se crea y va a correr el action y si todo funciona bien, vamos a ver la salida por pantalla de ese action en los logs, vamos a ver todo esto que se ha creado y aparte, pues deberíamos ver hello mona de Octag, si no me equivoco, y luego la fecha de time was, bla, 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 bla. Entonces, voy a hacer el commit aquí en tiempo real, así ya lo tenéis.
Me voy aquí, quiero hacer el commit del main. A ver, un segundo, aquí. Es que está muy grande. Ahí. Estos son los 3 ficheros que voy a subir. En este momento, para la demo esta, voy a subir solo el main, que es el ejercicio 3, luego subo el 2 y el 1. Entonces, bueno, voy a añadir el fichero, le voy a poner aquí, que es, por ejemplo, add GitHub Action Pipeline for exercise 3. Le hago el commit y ahora lo que voy a hacer es hacer el push a la rama directamente en la que estoy, en la rama master. Pues no tengo batería, ahora lo enchufo. Vale, entonces voy a hacer el push, git push. Vale, como veis aquí abajo se ha añadido mi último commit y si ahora voy corriendo al repositorio, aquí como veis en naranjita quiere decir que hay una action corriendo que está en pending. Si voy al menú de actions, veis que está corriendo una. Aquí está el fichero que he creado. Si abro esta, ya he acabado, ha sido todo correcto, pero vamos a verlo un poco más en profundidad. Dame un segundo que enchufe esto, que tengo por aquí el cargador. Funciona, ahora lo pongo. Vale, quería enseñaros un poco lo que ha hecho por debajo, ¿no? Al final, este pipeline lo que ha ido haciendo es, bueno, estos son logs del sistema de GitHub, es lo que arranca, el runner, el sistema operativo y demás. Pero aquí ya esto lo hace siempre, está como haciendo todo el setup de lo que es el job que hemos creado. El checkout ya es un comando nuestro, si os acordáis de la tarea, una que era checkout, aquí lo que va a hacer es checkout, es descargarse el código de este mismo repo, ¿no? Entonces, si vamos aquí, si nos vamos un poco más al detalle, a ver, que quite esto aquí del medio, aquí. Como veis, hace un git config y luego hace el fetch y por último el checkout y todo eso. Entonces, aquí lo que tendríamos, cuando acaba este step, lo que tendríamos sería el repositorio clonado aquí dentro para ya interactuar con él, ¿no? Entonces, nos vamos al siguiente step, que es el Hello World Active Step. Si os acordáis, para ir haciendo referencia, es este segundo en la línea 10. Aquí mete un montón de variables, que es la cosa interna del action de GitHub. Y por último, como veis, lo que hace es carga esta imagen que le da un nombre aleatorio y le pasa como argumento mona de Octa, que si os fijáis aquí, le está pasando, como veis aquí, este argumento, mona de Octa. Entonces, ¿qué va a hacer aquí todo esto? Cuando ahora vaya al entry point, primero pilla también la hora, hace el eco de la hora para justo cuando ha funcionado esta acción y lo que muestra pues es un poco la hora que justo estaba ejecutando. Y luego hace un post-checkout, que bueno, esto ya hace limpiezas y cosas así, y luego ya pues da el job como completo y hace otra limpieza, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos ese pipeline funcionando. Por añadir más cosas, o sea, este fichero que tenemos por aquí, podríamos ir modificándolo a nuestro antojo en el sentido de podríamos añadir nuevas funcionalidades, podríamos hacer el Docker build directamente en el action. Aquí, como os decía, estamos rizando el rizo de hacer un action privado, pero lo más común, os voy a enseñar aquí, a ver si lo encuentro fácilmente, pero lo más común es usar un GitHub action para hacer un Docker build, que hay muchísimos. Mira, vamos a ver si con este vale, pero aquí podríamos ver, a ver si hay algún ejemplo, aquí. Aquí podríamos ver que, por ejemplo, este sería el action como tal, que es lo mismo que os he enseñado yo, pero aquí lo que haría sería, en estos steps, en el primero se registra en el Docker Hub, porque luego va a hacer el push de la imagen a este Docker Hub. Aquí tendríamos que meter unas variables en el repo, username y token. Esto, bueno, para el QEMU, porque puedes compilar las imágenes para diferentes arquitecturas, ARM, x86, 64, lo que sea. Entonces, eso, setea el QEMU para hacer estas diferentes arquitecturas, hace el setup del Docker, de lo que es el Docker build en concreto, y por último hace el build and push, que si lo transformamos a comandos, lo que haría sería un Docker build,
Y por último haría un Docker push, ¿no? Si os acordáis del Docker build, le pasamos el "-t", en este caso le va a pasar el "-t", va a ser este tags, y este action tiene como opción que haga el push, entonces lo que va a hacer va a hacer un push a Docker Hub, y como nos hemos logueado previamente, acabaría aquí en este repositorio dentro de Docker Hub. Entonces esto sería un uso más común, pero vamos, en el ejemplo, en el ejercicio que hemos creado, estaría un poco rizando el rizo, dándole vueltas a usar actions locales y, bueno, para que veáis un poco también cómo funciona y cómo es un poco la nomenclatura de toda la parte de GitHub Action. Y básicamente yo diría que con esto, que ya es mucho, lo daría un poco el ejercicio 3 también por terminado. Este sí que hay muchas más cosas, he explicado muy deprisa, pero os invito a que leáis la documentación de GitHub porque está muy bien, es muy entretenida y lo explica muy, muy bien. Pero vamos, que yo creo que aquí ya es más cosa de práctica. Lo bueno de todo esto, ya por terminar, es que aunque he puesto el ejemplo con GitHub Actions, luego, si os acordáis esta mañana que había otras opciones, como pueden ser GitLab, como puede ser Bitbucket o incluso Jenkins, aunque Jenkins es un poco más diferente. En el caso de GitLab es muy parecido. La sintaxis no es igual, pero es otro YAML, el fichero se llama diferente, la ruta está en otro sitio, pero al final lo que es el contenido es muy parecido. También hay jobs, también hay steps, también hay names, también hay actions que puedes reaprovechar del marketplace y todo esto. Por eso digo que lo bueno de todo esto es que sabiendo de uno no tienes que ser experto en todo, sino que tienes que buscar correspondencias. Vale, yo hacía así esto en GitHub, ¿cómo se hace en GitLab? Entonces te dicen, mira, no, en GitLab igual no es jobs, igual es, me estoy inventando, apps. Entonces, bueno, tienes que saberlo y es un poco como deberéis ir jugando con todo esto. Y yo creo que hasta aquí lo dejo. Voy a hacer el commit, si queréis, mientras pensáis alguna pregunta del ejercicio 1 y del ejercicio 2, y así ya lo tenéis, porque el 3 es el que hemos hecho ahora push. Y mientras, si queréis, tenemos 10 minutillos, un poco menos, para hacer las preguntas que veáis, ¿vale? Pues nada, animaros si queréis con las preguntas, tanto las resoluciones de los ejercicios que acabáis de ver ahora, como los contenidos que habéis visto por la mañana, si tenéis alguna duda, alguna consulta o algo sobre tanto los contenidos como la empresa, como lo que queráis. Bueno, aprovechar ahora que es el momento. Bueno, veo por aquí alguna mano levantada. Adelante, Jesús. Hola, buenas. Buenas. Bueno, lo primero de todo, Israel, muchas gracias por la explicación. La verdad que te has explicado estupendamente porque la gran mayoría de nosotros sabemos lo básico de Docker y Git, pero básico es básico. Y nada, lo segundo, nada, quería preguntarte si las soluciones que acabas de plantear las vas a subir a Git o de alguna manera podemos obtener este código que acabas de hacer de una manera más fácil. Justo lo acabo de subir. Si vais ahora mismo al repo, en los últimos tres commits deberían ser las soluciones. Para comprobarlo, déjame ir aquí. En el 01, el fichero último que he subido es el Dockerfile, que es la solución. En el 02 es el Docker Compose YAML, si no me equivoco, sí. Y para el 03 es la de GitHub Workflows main. Están en los commits. Si vais por aquí, a ver que lo encuentre. Aquí. Si vais por aquí podéis ver los commits con los cambios y demás. Pero vamos, si hacéis un git pull de vuestro repo, si lo habéis hecho el checkout previamente, deberíais traeros ya estos últimos cambios. Vale, genial, gracias, Israel. Nada. Y bueno, gracias a ti porque te haya gustado el tema de la introducción y demás. ¿Una pregunta más que queráis realizar? Bueno, pues aprovecho yo para comentar también el tema de las diapositivas que habéis preguntado, creo, esta mañana. La enviará mi compañera a vuestros tutores para que las hagan llegar, para que tengáis la información y demás. Pero nos damos ahí última oportunidad para preguntas. Aprovechar que tenemos aquí
gente experta en el sector que controla y exprimirlos ahí al máximo, que bueno, aunque estéis empezando, que somos conscientes también, ¿no? Que estáis empezando, pero bueno, siempre hay alguna curiosidad, alguna cosa, aunque no sea mismamente de la teoría, ¿no? De las vivencias de las empresas, que también podéis obtener mucho conocimiento. Sí, sí, o sea, sentiros libres de preguntarme lo que queráis, ¿eh? O sea, no solo a nivel laboral, nivel personal, lo que queráis, sin problema. Transparencia, siempre. Parece que no tenemos más preguntas. Pues nada, Israel, muchas gracias por tu colaboración. Has explicado todo con detalle, aunque fuera contenido que a veces puede ser un poco complicado, pero bueno, está ahí explicado paso por paso y es de agradecer. Genial. Y nada, lo dicho por la mañana, si queréis algo más en Petit Comité, que aquí hay mucha gente y a veces pues da un poco de pereza, podéis mirarme por LinkedIn o por el correo, en la web estoy también, por contacto, o sea, contactar conmigo, que es fácil de encontrarme y nada, a ver si nos vemos algún día por Asturias. Pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, nada, para el resto, como os decía, continuáis mañana en el horario habitual que estoy revisando aquí. A las 9 nos vemos por aquí otra vez. Aprovechar este de huequecillo que os queda ahora también, por si queréis ir rematando alguna faena de las que tenéis pendientes de otros días. Y nada, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Adiós.